El síndico concursal, junto con otros funcionarios y empleados del concurso, tiene una importancia procesal y sustancial relevante en el proceso concursal. Si bien se ha discutido la naturaleza jurídica, pues en algún caso, y la ley habla de funcionarios del concurso, y en otros casos se ha aludido a órganos del concurso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Amione, claramente determinó que se trataba de un funcionario, pero del concurso y no un funcionario público. El hecho de no ser un funcionario público no solamente trae consigo algunas cuestiones que tienen que ver con los delitos de incumplimiento a los funcionarios públicos y algunas calificaciones jurídicas, sino fundamentalmente la responsabilidad del Estado por la labor del síndico. En la causa Amione, casualmente, se trató de hacer responsable el Estado Nacional por la actuación incorrecta del síndico, estaba vinculado con una disposición de un inmueble, y la Corte dijo que era un funcionario del concurso y no un funcionario público. ¿Por qué? Porque tenía autonomía y porque tenía cierta independencia de criterio en cuanto a los objetivos. Eso no significa que, como decía algún autor como Mafia, no puede entenderse como un órgano del concurso. Lo cierto es que es una persona humana o un estudio muy importante que colabora con las funciones del juez. El juez instruye el proceso concursal y lo hace con la colaboración de este funcionario concursal, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. Junto con el síndico también están los coadministradores, los controladores del acuerdo, llámese el comité de control o algún otro, o inclusive intervienen en las liquidaciones. Entonces el síndico tiene participación en el proceso concursal tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. No así en el acuerdo preventivo extrajudicial, artículo 69 y siguiente, en la cual no se impone necesariamente un síndico. Alguna jurisprudencia, con motivo del acuerdo preventivo extrajudicial o el APE, designa un síndico a los efectos que pueda colaborar en esa función. Obviamente que la labor del síndico es mucho más fuerte en el concurso preventivo que en la quiebra. En el concurso preventivo recuerden que el concursado, el deudor, no pierde la administración y disposición de sus bienes, sino que solamente lo hace bajo el contralor del síndico. El síndico debe controlar la actividad del concursado, pero no sustituye en la actividad. La actividad continúa y el concursado mantiene su actividad plena, con limitaciones establecidas en el artículo 16 y 17, entre ellos la disposición de bienes registrables o actos que excedan la normal administración. En cambio, la quiebra, la actividad jurisdiccional, se acentúa atento que el fallido queda desapoderado de sus bienes y pierde la legitimación procesal. Entonces el síndico, el que actúa en la administración y disposición de sus bienes, para tratar de lograr una rápida liquidación que ordene el juez. Además, interviene en la continuación de algunos contratos, en el cobro de los créditos, en la venta de ciertos bienes perecederos y una serie de medidas que son necesarias para evitar los problemas que genera la administración. La actividad del síndico, como la actividad de muchos funcionarios concursales, es indelegable. ¿Qué significa? Que todas las facultades que tiene por ley no pueden ser delegadas a otra persona. O sea, un síndico no podría delegar en otro síndico la realización de esas funciones. Eso no significa que el síndico no pueda tener empleados. Entonces, en algunos procesos, como por ejemplo la recepción de las verificaciones de crédito o algunas otras cuestiones, puede perfectamente tener empleados y que se realicen actividades complementarias a esos efectos, que colaboren en la preparación de los informes. Pero es el síndico el que debe realizar esas actividades de manera precisa. Obviamente que la actividad del síndico es excluyente de la actividad del deudor y de los acreedores. O sea, el síndico tiene una actividad independiente. Eso no significa, por supuesto, que, si el síndico desarrolla las actividades de manera incorrecta o inadecuada, el artículo 252 de la ley establece lo que se llama un derecho de denuncia. Esto significa que si el síndico no cumple con sus labores, cualquier acreedor, cualquier participante del concurso puede denunciarlo al juez a los efectos de que realice las medidas sancionatorias. Pero significa excluyente porque significa que estas actividades deben ser realizadas de manera exclusiva y excluyente por parte del síndico y no puede ser sustituido ni por el comité de control ni por otros profesionales o algún acreedor. Hay algunos casos, obviamente, que la legitimación puede ser
conjunta. Por ejemplo, en el caso de una acción de ineficacia, la puede iniciar el acreedor previa autorización del acreedor, o la puede iniciar algún acreedor si emplazó el síndico para que la iniciara y no lo hice. O en la extensión de quiebra puede iniciarla el síndico, los acreedores, de manera independiente y sin requerir que se inicie alguno u otro. En general, las funciones del síndico son de fiscalización en orden a controlar la actividad del concursado, son de asesoramiento contable y asesoramiento impositivo, en donde el juez, como órgano de contralor imparcial, tiene que dar su opinión sobre algunas cuestiones, y un órgano complementario de la liquidación. También trabaja arduamente en la verificación de créditos, en donde tiene que no solamente recibir los pedidos de verificación de créditos, así lo dice el artículo 32, sino también confeccionar algunos informes, entre ellos el informe individual del artículo 35. También tiene funciones informativas en orden a los informes que la ley concursal le impone obligatoriamente al síndico, desde el informe de evolución de la empresa, desde el informe individual, el informe general y el informe final o proyecto de distribución. Lo cierto es que la designación del síndico se hace para el concurso preventivo, para la quiebra en la cual se designa. Para poder ser síndico es menester ser contador público, obviamente no puede serlo un administrador de empresas, tiene que tener una antigüedad de 5 años en la matrícula y tiene que tener ciertos estudios o experiencia en temas. En el caso de que fuera no ya un síndico individual, sino un estudio de contadores, la idea es que la mayoría de los miembros tengan 5 años de antigüedad en la matrícula. Obviamente que un síndico individual, lo que se llama clase B, no puede ser inscrito como un integrante de un estudio contable síndico clase A. En general, el síndico clase A, que es un estudio, está pensado para concursos más complejos, y las sindicaturas individuales o clase B están pensados para concursos más simples. No necesariamente la calificación del 288 y 289, que dice gran concurso o pequeño concurso, necesariamente toma en consideración el tema. Pero en general, en la práctica, es posible que el síndico clase A, el estudio, intervenga en los grandes concursos, esto es, aquellos que tienen más de 20 trabajadores, más de 20 acreedores o un pasivo de determinado monto, y los de clase B intervengan en los pequeños concursos. También es posible, conforme lo dice el 253, infine, que con una sindicatura ya individualmente o colectivamente de estudio designada, complemente la actividad. En ciertos concursos, generalmente los grandes, podría ocurrir que se nombre un síndico para que trate los prontopagos, un síndico para que trate las verificaciones y otro síndico para que haga los informes contables. Para poder elegir los síndicos, esto se hace en una lista que confecciona la Cámara con competencia concursal, que en Buenos Aires suele ser la Cámara Comercial y en Córdoba puede ser la Cámara Civil y Comercial con competencia concursal, que toma en cuenta los antecedentes profesionales, antecedentes académicos, fundamentalmente títulos universitarios orientados a la especialización en sindicatura. Por ejemplo, es común que en el ámbito de la provincia de Córdoba haya una especialización en sindicatura concursal, así también en Buenos Aires, y estas carreras de posgrado tienen antecedentes o priorizan en esa situación. Entonces, la Cámara cada 4 años hace una evaluación de estos antecedentes, se toman en cuenta todos los antecedentes, publicaciones, especializaciones, actuación en los concursos, y se confecciona una lista, 2 listas, en realidad una clase A y una clase B, y también una lista de suplentes, a los efectos de nombrar los síndicos por un orden de méritos. Entonces, cada 4 años tenemos los síndicos que deben ser nombrados por sorteo, como lo dice la ley, a los efectos de poder intervenir. En general, se le da prioridad a los estudios o a los síndicos que tengan antecedentes y experiencia y, digamos, todas estas cuestiones. Entonces, es muy común que en los antecedentes se informe la cantidad de quiebras en las que ha intervenido, informes de buena conducta, etcétera, para eso. Podría ocurrir que no haya categorías en poblaciones menores a 200.000 habitantes. Entonces, en función de esta municipios o ciudades donde haya una población menor a 200.000 habitantes, se puede reducir el número de síndicos titulares y síndicos suplentes. Los síndicos titulares son 15 síndicos titulares y los suplentes son 10 síndicos suplentes, esto por cada juzgado. Entonces,
Lo cierto es que en Córdoba, atento que hay 8 juzgados con competencia concursal exclusiva y excluyente, hay 15 síndicos por cada juzgado, lo cual significaría que sería 15 por 8 más 80 síndicos suplentes, que son los 10 síndicos suplentes. Se arma esta lista que interviene en cada juzgado, dice la ley, aunque en algunas jurisdicciones se ha permitido la unificación de todos los síndicos, y en función de esos se hace una designación. La asignación de cada síndico se hace por sorteo. Cuando se hace la apertura de concurso o cuando se hace la declaración de quiebra, se hace un sorteo del funcionario sindical que debe intervenir y se sortea y sale desinsaculada la bolilla, o en el sistema sale designado de manera oficiosa. Esta designación se debe notificar al síndico designado y se lo debe separar de la lista hasta que se cumplimenten los 15 cargos o todos los cargos que puedan intervenir. El sorteo es público, y en otros tiempos, cuando el sorteo era manual, era común que veedores de los consejos profesionales de ciencias económicas, o inclusive de otras profesiones, fueran a presenciar el sorteo, los efectos de garantizar la transparencia del sorteo, clasificando en función de los síndicos A y los síndicos B. Entonces, el síndico designado sale de la lista y, van quedando menos síndicos hasta que se nombra otros síndicos. Una cuestión que dice la ley, y esto tiene que ver con el principio de universalidad, que el síndico designado en un concurso preventivo, en general, interviene como síndico en la quiebra que se dictó como frustración, o en general en cualquier quiebra indirecta. La quiebra indirecta, como ustedes saben, es la quiebra que funciona como cuando se frustra el concurso porque no hizo públicas las propuestas, porque no logró la mayoría, porque es declarado homologado, se declaró nulo, o porque se da alguna circunstancia que puede lograr. Los suplentes también actúan cuando el síndico titular pide una licencia, que puede tener un determinado plazo, que ya lo vamos a ver, son 30 días, y eventualmente cuando se produce alguna imposibilidad, y puede ocurrir que una vez, que el síndico titular intervino y a lo mejor fallece o se da alguna circunstancia por la cual no puede seguir interviniendo, se nombra un suplente para que continúen en esta circunstancia. Entonces, en general hay síndicos clase A, que son estudios profesionales, síndicos clase B, que son sindicaturas individuales, y a veces hay sindicatura grupal, que están previstas para integrarse entre distintos tipos de síndicos. El 253, inciso 7, habla del síndico en caso de frustración del acuerdo, pero el artículo 64 establece que la intervención interviene el síndico en caso de que se declare quiebra y debe intervenir. La regla es que en general el síndico interviene en todo el proceso en función del principio de unicidad, se trata el mismo de concurso, economía procesal, etc. Las funciones del síndico en general tienen que ver, en el concurso están establecidas en la ley en los distintos aspectos: presentación de informes, de realizar una fiscalización, se le corre vista o se le pide información en muchos actos, y en la quiebra hasta la finalización y liquidación de todos los activos. Entonces, la extensión de las facultades del síndico es muy importante, teniendo un rol mucho más activo en la quiebra, en donde hay un principio oficioso. Lo cierto es que el artículo 255 de la ley concursal establece la irrenunciabilidad del síndico. El síndico no puede renunciar. Y este principio de irrenunciabilidad, tanto del estudio como del profesional independiente, lo que básicamente establece es que para poder renunciar tiene que haber una causa grave. O sea, yo puedo renunciar si se da alguna causa grave. Ahora bien, la renuncia que yo realizo en algún proceso concursal se extiende a todos. ¿Por qué? Porque lo que quiere la ley es evitar que los síndicos especulen en función de las quiebras que salgan sorteadas y tomen las quiebras más interesantes y dejen las quiebras no interesantes para no atenderlas, porque esto genera algunos costos innecesarios. Entonces se dice que hay una carga del síndico de llevar a cabo todos los procesos que le tengan, y si no quiere asumir algún caso debe renunciar en todos los juzgados. Además, esa renuncia tiene que ser juzgada, y cuando se renuncia en el juzgado sube a la Cámara Comercial que tiene el gobierno de la matrícula de los síndicos, que lo tiene que hacer con criterio restrictivo, y este síndico tiene que seguir cumpliendo las funciones. Pero no solamente puede renunciar, lo mismo que renuncia en todas las causas, sino también se puede producir la remoción.
Y acá estamos hablando de lo que tiene que ver con las sanciones disciplinarias del síndico. El síndico tiene que portarse bien, tiene que cumplir con diligencia su tarea y si no cumple de manera diligente o es negligente o falta grave o grave mal desempeño en el cargo, puede ser sancionado. La sanción tiene desde la remoción, que implica la separación de la función sindical con causa, que obviamente eso tiene que ser con apelación a la Cámara, que es el que tiene el gobierno de los síndicos en las distintas jurisdicciones, pero además esa remoción importa la imposibilidad de continuar interviniendo no solamente en todas las causas sindicales, sino de poder salir sorteo en síndico en un plazo de 4 a 10 años. Además de la remoción, puede importar una reducción de los honorarios del síndico. Los honorarios que ya le corresponderían, si el síndico realiza la mitad de la tarea, obviamente va a tener derecho a la mitad de la tarea. Y de esa mitad de la tarea le va a corresponder una reducción que puede ser entre el 30 y el 50% de los honorarios que le correspondan regular. Salvo, digamos, que la labor del síndico haya sido dolosa o intencional, en cuyo caso puede ser mayor la sanción económica. También se puede aplicar un apercibimiento, se puede aplicar una multa equivalente, el límite, a la remuneración mensual de un juez de primera instancia. Entonces, la multa que se le puede poner a un síndico tiene como límite lo que gana un juez de primera instancia de la jurisdicción donde está interveniendo el juez. Recuerden que en cada jurisdicción un juez puede tener distintas circunstancias. En general, lo que se suele hacer a veces, cuando la sanción es grave, es aplicar un apercibimiento, un llamado de atención a los efectos de que está. Obviamente que la remoción, las multas y todo esto son apelables ante la Cámara y el síndico debe poder ejercer su derecho de defensa a los efectos de poder esgrimir todas las defensas que podrían haber tomado. Además, el síndico puede tener una licencia en función de cuestiones que tiene que plantear. Piénsense, digamos que tiene un viaje o que tiene alguna actividad académica o alguna enfermedad transitoria que pueda estar desarrollando, entonces tiene que impedirlo temporalmente, porque si es un impedimento definitivo tiene que renunciar. Y esta licencia obviamente también se produce en todos los juzgados, en todas las quiebras o procesos concursales en la que interviene, no puede ser mayor a 2 meses corridos por cada año. En esos 2 meses va a intervenir un síndico suplente. En general, en la práctica, cuando la designación de un síndico suplente son por 15 días o por 20 días, a veces es mucho más oneroso tener que designar un síndico suplente para que hasta que acepte el cargo tenga 5 días y expida, con lo cual se deja para casos muy importantes y que puedan generar alguna gravedad en lo que tiene que ver con la venta de algún bien, etcétera. Obviamente que el síndico, por realizar esta labor, tiene derecho a los honorarios que ya en su momento se deben ver en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la retribución en los concursos y con todo el esquema remuneratorio que depende de los activos y pasivos que tengan los concursos, con algunos mínimos, entre 2 y 3 sueldos de secretarios, o sea, un 2 en el concurso preventivo y 3 en la quiebra, y con algunos límites mayores en función. En general, las causales de remoción suelen ser excesos o abusos de sus atribuciones, inactividad procesal, actividades en beneficio propio y no del concurso, la renuencia a realizar ciertos informes, delegación ilegal de funciones, injurias, falta de análisis de ciertos problemas, contumacia, omisión de interponer acciones de responsabilidad, no contestar los requerimientos o hacerlo de manera muy tardía. En fin, obviamente, como toda sanción debe ser de manera restrictiva, no puede interpretarse extensivamente y por supuesto con un claro derecho de defensa para que el síndico pueda justificar la cuestión de por qué realizó todas estas tareas. Obviamente los efectos de la remoción son graves, como dijimos, cesa en todas las causas, pero además se genera esta situación. El síndico no puede tener una relación de parentesco con el fallido. En realidad no es una cuestión solamente de parentesco, sino que esté en alguna causa de excusación con el fallido. Entonces, si el fallido, persona humana o persona jurídica, pudiera estar desarrollando actividades, pensemos que el síndico es un contador y que esté asesorando previamente a este deudor, o a lo mejor que sea acreedor o deudor en alguna causa, o que tenga alguna relación de parentesco con el deudor, o que sea enemigo manifiesto. Bueno, en todas esas causales el síndico debe excluirse y pasa a intervenir otro síndico de la lista. Si fuera un estudio, deberá tenerlo con respecto a los miembros principales y no todos
los miembros. Ahora bien, si el síndico estuviera en una causal con respecto al juez, en algunos casos se reexcusa el juez y el juez remite esa causa a otro juzgado donde debe intervenir ese síndico. Finalmente, si el síndico, por ejemplo, tiene algún parentesco inhabilitante o tiene alguna causal de excusación o recusación respecto a algún acreedor, se nombra para ese caso concreto un síndico suplente. Pensemos que tenga que hacer un informe individual o que tenga que demandar a algún acreedor o algo. En ese caso se debe nombrar algún síndico suplente para poder realizar eso. Y no excusarse por el síndico en el plazo que establece la ley, que son 5 días, se entiende como un grave desempeño y puede ser sujeto no solamente a la remoción, sino también a las multas profesionales. El síndico, como dijimos, es contador y puede carecer de algún otro asesoramiento, como asesoramiento ingenieril o a lo mejor asesoramiento legal. Entonces, el síndico puede requerir asesoramiento legal, asesoramiento profesional y, por supuesto, un patrocinio letrado, que esto es un abogado que pueda colaborar. En general, en todos los honorarios que contrate el síndico son a cargo del síndico porque él es el que lo debe realizar. Ahora bien, se ha entendido en algunos casos que sería razonable que el síndico asume en todos casos. Primero, algunos casos donde el prestador de servicios profesionales había sido autorizado por el juez y se hubiera concedido la posibilidad de contratarlos. El síndico puede no saberlo y sería injusto en algunos casos que el síndico deba pagar de su propio peculio un asesoramiento que debe ser, sobre todo en casos en donde el patrocinio letrado en algún tipo de acciones es obligatorio, entonces se le está imponiendo al síndico tener que pagar abogados que la propia ley le impone. Paralelamente, en algunos casos se tiene que tener que eso sea una imposición legal, tiene que entenderse que esos honorarios que se imponen al juez son gastos de conservación y justicia y tienen la calificación del artículo 240 como gastos de concurso. Como dijimos, la actuación del síndico es personal y, digamos, toda esta realización debe realizarse por los profesionales. Pueden realizarse algunas reemplazaciones y eventualmente cuando no existen fondos para poder trasladar eso, lo va a realizar fundamentalmente el fiscal en el caso comendante. Estamos hablando de casos muy puntuales en donde se puede pedir alguna otra causal en la cual interviene, digamos, el juez. Obviamente que dentro de lo que tiene que ver con la función sindical lo tiene que actuar de manera prudente, de manera correcta y fundamentalmente sin afectar a los principios. Existen 4 tipos de informes que son los informes más importantes que debe realizar el síndico. El primer informe se realiza en el marco del concurso preventivo. Cuando el juez ordena la apertura del concurso preventivo, le impone la realización de un primer informe cuando realiza cuando acepta el cargo y en donde el síndico se tiene que pronunciar por los pasivos laborales denunciados por el deudor y previa auditoría legal o haciendo una constatación de la documentación en la empresa debe informar sobre otros créditos laborales que pudieran existir y además mensualmente debe realizar un informe sobre la evolución de la empresa si existen fondos líquidos disponibles. Esto se va a aplicar, ya vamos a ver, en el pronto pago y en el cumplimiento de las normas legales y fiscales. Esto vendría a ser el informe sobre la evolución de la empresa y de manera mensual el síndico le pide información al concursado, el concursado le provee y con esa información puede realizar esa información a los efectos que pueda realizar. El otro informe relevante es el informe individual que está previsto en el artículo 35. Recuerden que el síndico recibe los pedidos de verificación de créditos y una vez que recibe los pedidos de verificación de créditos tiene que elaborar un dictamen técnico, profesional, contable sobre cada crédito que recibe. Entonces, en ese crédito que recibe debe dar su opinión de manera fundada dentro de los 20 días de presentada la verificación. Obviamente que, según el tipo de concurso, el juez podrá ampliar esos plazos. En lugar de ser 20 días hábiles, puede ser 2 meses, 3 meses. Pensamos que puede haber un concurso preventivo o una quiebra con 1000 acreedores y en ese caso el plazo de 20 días suele ser muy exiguo para que un ser humano o un estudio pueda realizar, digamos, todo ese informe. Entonces, el síndico redacta un informe particular en donde debe presentarlo obviamente el juzgado y debe consignar los nombres de los acreedores,
el domicilio real, el domicilio constituido, el monto, el crédito, el privilegio, y tiene que tomar en cuenta las observaciones que pueda hacer el concursado, artículo 34, y dar su opinión. Su opinión tiene que ser una opinión fundada sobre la verificación y el privilegio, y fundamentalmente puede constatar, en función del artículo 33, alguna otra información. Después de la sentencia de verificación hay un informe que se le pide al síndico, que es el informe general que está previsto en el artículo 39. Es un documento muy importante, uno de los documentos centrales en materia del concurso, que debe realizarse dentro de los 30 días hábiles judiciales del informe individual. En realidad es dentro de los 10 días de la sentencia de verificación, porque recuerden que el informe individual se realiza, después se dicta la sentencia de verificación y después se dicta el informe individual. Entonces, este informe general, tiene que tener distintos puntos. El primer punto es un análisis de la situación patrimonial y de las causas del estado de desequilibrio del deudor. Causas que pueden ser endógenas, internas o exógenas, como podría ser alguna pandemia o alguna crisis o el default, etc. Entonces tiene que hacer un desarrollo en función de esa presentación que hizo el concursado y de la información que recaba en el informe individual, en donde él toma esa información y tiene claro cuáles son las circunstancias para poder tener una noción de estas causas que pueden ser financieras, económicas, y él tiene que realizar un estudio cielo. Además tiene que hacer una composición detallada del activo, para lo cual tiene fundamentalmente la presentación en concurso, tiene que pedir informes a los registros y poder determinar cuál es el valor de realización que tienen esos activos, incluido a lo mejor marcas o todo. Entonces tiene que ver qué bienes de uso, bienes inmuebles, vehículos, etcétera, y en función de eso puede realizar ese informe. Además tiene que tener la composición del pasivo, cuya principal fuente de alimentación de esta parte es la sentencia de verificación. Pero también puede haber prontopagos u otros créditos que estuvieran en trámites, en cuyo caso también tiene que incorporar esos otros libros. También tiene que hacer una enunciación de todos los libros de contabilidad: el libro diario, el inventario balance, el libro de asamblea, algunos libros mayores, algún libro de cheques si lo hubiera, libro de sueldos y jornales, todos los libros que puedan necesarios, y tiene que informar si estos libros fueron adecuadamente llevados o no, dando su opinión profesional como contador sobre estos aspectos. También tiene que, en otro punto, informar sobre las inscripciones que pueda haber tenido el deudor, si inscribió en este registro, en algún otro, si hizo una modificación al estatuto de la sociedad, si hizo un aumento de capital, y toda esta evolución de las modificaciones, lo cual surge de un pedido de informe que puede realizar el síndico de manera gratuita en las distintas jurisdicciones a los efectos de poder tomar esa decisión. Además, en el caso de la quiebre, debe informar la época de la cesación de pagos y los hechos y fundamentos que están. En el concurso preventivo, informar la fecha de cesación de pagos no tiene tanto sentido, porque no va a haber acciones ineficaces o inoponibilidades de pleno derecho, artículo 118, sino que, tiene más sentido por si después termina declarado en quiebra. Además, debe realizar en las sociedades si se realizaron los aportes y si estos fueron integrados, porque en un caso el síndico tiene la posibilidad de reclamar los aportes no integrados a los socios. Debe mencionar actos que son susceptibles de revocación, tanto en el 118 como el 119. El 118 establece que los actos a título gratuito, los que importen alterar la igualdad de los acreedores, o sea, la constitución de garantías sobre deudas originariamente que no la tuvieran, o el pago de deudas no vencidas que venzan después de la quiebra, en esos casos se puede declarar. En general, tiene que verlo, pero que lo informe o no, el informe general no es determinante, porque aunque no estuviera informado, el síndico igualmente puede iniciar la acción de ineficacia. Además tiene que hacerlo, esto es solamente en el concurso preventivo, opinar sobre el agrupamiento que realice el concursado. El concursado propone una categorización de acreedores, dice cómo quiere clasificar a sus acreedores, y el síndico en ese informe va a opinar sobre esta categorización, que solamente se da en el concurso preventivo y no la quiebra. Y además tiene que informar que en función de los activos que tenga la empresa y de estas cuestiones, en caso de la venta de esta empresa, puede quedar incluido en las normas de defensa de la competencia, fundamentalmente la notificación que impone el artículo 8, ex artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia. Este informe obviamente puede ser observado dentro de los 10 días por cualquier acreedor o por el juez, o inclusive por algún tercero interesado, a los fines de que después se tomen algunas otras determinaciones. Luego de ello, está el informe
que se llama el informe del 218 o el informe final. Este informe final también es otro de los informes que impone la ley, que debe hacerse a los 10 días de la última enajenación que se realice, y esto tiene que tener un informe de la labor que realizó en lo que tiene que ver con la liquidación de los bienes y cómo proyecta distribuir en función del sistema de privilegios estos bienes. Entonces tiene una rendición de cuentas de todo lo que se hizo, un resultado de la realización, este bien saqué tanto, tuve estos gastos, etcétera, enumeración de los bienes que no se pueden haber liquidado y un proyecto de distribución en donde dice, esto fue lo que se recaudó y esto yo pienso pagárselo a los acreedores de esta manera. Además, debe hacer una reserva de gastos para créditos que todavía no se hayan cobrado, para honorarios que correspondan, y este informe lleva una publicación de edictos, porque esta publicación de edictos, que es por 2 días, tiene que dar la posibilidad que los acreedores que estén viendo ese informe puedan observar cualquier cuestión que pudiera generar alguna discusión. Como ven, las funciones del síndico son muy importantes. Estos informes son relevantes porque le permite tomar un montón de decisiones que tienen que ver con eso. Estos informes se complementan con los deberes y facultades del síndico que le permiten al síndico poder efectuar un montón de peticiones y denuncias, fundamentalmente para que la causa se lleve rápidamente, economía procesal, averiguar la real situación de los acreedores y poder tener en claro los hechos que han incidido en la cesación de pago y quiénes pueden ser los responsables. Entonces se le permite al síndico, conforme lo dice el 275 en la ley, librar toda cédula y oficio que sea necesario, solicitar directamente a entidades públicas o privadas informes requeridos con la situación concursal, piense en AFIP, en registros inmobiliarios, en inspección de personas jurídicas y determinados. Se puede requerir al concursado y a distintos lugares la explicación y si se niega puede denunciar la situación el juez y el juez puede, en función del artículo 102 y el 274, imponer informaciones bajo perseguimiento de ser traída por la fuerza pública o en el caso del concurso separarlo de la administración. Además, puede consultar los expedientes judiciales en los que el concursado sea parte, debe, durante el periodo de verificación, tener la oficina abierta en un horario determinado, expedir certificado de depósito, en fin, tiene un montón de funciones que son necesarias a estos fines. Así que bueno, esto marca uno de los temas más importantes que tiene el proceso concursal, que está relacionado con los síndicos concursales. Muchas gracias.